Esto es lo que están viendo hoy en este canal, es la demostración más absoluta, más contundente, más definitiva de hasta dónde ha caído Gerard Piqué. El punto más bajo y al mismo tiempo la prueba más clara de que hay personas en esta historia que tienen valores, que tienen principios, que tienen una dignidad que nadie les puede arrebatar. Hace unos días les contamos algo que ningún otro medio en el mundo tenía. Les mostramos la foto exclusiva, confirmamos la misión de Antonio de la Rúa en España y les dijimos que todo giraba alrededor de Gerard Piqué. Pues bien, esa historia no terminó ahí. Si quieren saber qué pasó después, denle like ahora mismo. Si quieren que este canal siga trayéndoles la verdad que otros no se atreven a contar, suscríbanse. Compartan este video porque lo que viene es absolutamente devastador, porque hoy van a saber exactamente qué desencadenó lo que Antonio de la Rúa activó en España. Van a entender por qué Gerard Piqué no vio venir lo que está ocurriendo ahora mismo. Y van a procesar que en esta guerra hay consecuencias que ya no tienen marcha atrás. ¿Recuerdan cuando les dijimos que Antonio de la Rúa había llegado a España con una misión clara? ¿Recuerdan cuando les mostramos la foto exclusiva que ningún otro medio en el mundo consiguió? Cuando confirmamos directamente con él que todo, absolutamente todo, giraba en torno a Gerard Piqué. Pues bien, escuchen con atención porque esa misión ya está teniendo consecuencias. Consecuencias que están ocurriendo ahora mismo, consecuencias que este canal ha conseguido verificar con fuentes directas, consecuencias que van a cambiar completamente su comprensión de lo que está pasando en esta guerra. Y cuando sepan exactamente qué es lo que está ocurriendo en este momento, van a entender que lo que Antonio de la Rúa hizo en España no fue simplemente entregar un documento, fue activar una cadena de eventos, fue poner en marcha una maquinaria, fue iniciar un proceso que está cambiando el panorama de forma definitiva e irreversible. Hay películas que terminan con finales felices y hay historias donde simplemente se hace justicia. Esta es la segunda. No es perfecta, pero es real y es definitiva. Denle like si prefieren lo real sobre lo perfecto y suscríbanse a este canal, porque aquí las cosas se resuelven de verdad, porque resulta que mientras todo el mundo se preguntaba qué contenía exactamente la denuncia que Antonio trajo, mientras especulaban sobre si habría juicio o no, mientras debatían si Gerard Piqué aceptaría o rechazaría la propuesta que estaba sobre la mesa, Antonio de la Rúa estaba ejecutando algo mucho más grande, una estrategia mucho más amplia. Una estrategia que no solo involucraba el sistema legal, una estrategia que iba mucho más allá de los juzgados, una estrategia que incluía ir directamente a las fuentes de poder y de influencia de Gerard Piqué y mostrarles con documentos en mano exactamente qué tipo de persona es el hombre con quien tienen su nombre asociado. Y esa estrategia ya está dando resultados, resultados que Gerard Piqué probablemente no anticipó, resultados que le están costando mucho más que su reputación, resultados que, según nuestras fuentes que tienen conocimiento directo de la situación, están golpeando donde más duele, en el dinero. Van a saber qué compañías tomaron la decisión, van a entender por qué lo hicieron en silencio, van a procesar lo que significa para el proyecto más importante que Gerard Piqué tiene en este momento, porque lo que fuentes muy cercanas a esta situación han confirmado exclusivamente a este canal es lo siguiente. Dos de los patrocinadores más importantes de la Kings League de Gerard Piqué han roto sus contratos. Lean eso otra vez. Dos de los más importantes han roto sus contratos. Y cuando decimos más importantes, no estamos hablando de acuerdos menores, no estamos hablando de patrocinadores secundarios, no estamos hablando de logos pequeños en un rincón de la pantalla. Estamos hablando de compañías que representan millones de euros en inversión publicitaria, empresas cuyos nombres y logos están por todas partes en la Kings League, marcas que han sido absolutamente fundamentales para el crecimiento del proyecto de Piqué. Y según fuentes del entorno empresarial, consultadas directamente por este canal, estas compañías han tomado la decisión de terminar su asociación, no al final del contrato, no negociando una salida gradual, no con un proceso ordenado, inmediatamente, de forma definitiva, pero aquí está la parte que necesitan entender con claridad, la parte que hace que esto sea aún más revelador. Estas rupturas de contrato no están siendo anunciadas públicamente, no hay comunicados de prensa, no hay declaraciones oficiales, no hay rueda de prensa. Todo está ocurriendo en silencio, detrás de puertas cerradas, probablemente con acuerdos de confidencialidad firmados para evitar el escándalo público. No hubo anuncio, no hubo declaración, no hubo confrontación visible, solo silencio. Y ese silencio, como les voy a explicar en un momento, lo dice todo. ¿Por qué el silencio? Porque estas empresas no quieren generar controversia innecesaria, no quieren que su salida se convierta en la noticia que opaque sus otros proyectos, simplemente quieren distanciarse, silenciosamente, discretamente, definitivamente, de Gerard Piqué y de todo lo que en este momento está asociado con su nombre.
Y cuando nuestras fuentes nos confirmaron esto, la pregunta obvia, porque la pregunta obvia era, ¿por qué exactamente? ¿Qué causó que dos patrocinadores importantes, dos compañías con millones de euros invertidos en el proyecto, decidieran romper contratos que probablemente les estaban funcionando perfectamente bien desde una perspectiva de marketing? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué información llegó a esas salas de juntas? Y aquí es donde Antonio de la Rúa entra en la historia de una forma que nadie había anticipado públicamente. Porque resulta que lo primero que Antonio hizo cuando llegó a España, incluso antes de entregar formalmente la denuncia legal, fue algo estratégicamente brillante, según fuentes muy cercanas al círculo de Antonio de la Rúa consultadas por este canal. Él llegó con una lista completa, una lista metódica y exhaustiva de todos los patrocinadores comerciales de la Kings League, de todos los proyectos de negocios de Gerard Piqué, de todas las empresas que tienen acuerdos publicitarios o comerciales con compañías donde Piqué tiene participación o influencia. Y con esa lista en mano, Antonio de la Rúa hizo algo que, cuando lo entiendan completamente, van a reconocer como uno de los movimientos más inteligentes de toda esta historia. Metódicamente, profesionalmente, contactó a ejecutivos clave en cada una de esas compañías, no de forma agresiva, no amenazándolos, no exigiéndoles nada, simplemente informándolos, dándoles a conocer información que según nuestras fuentes probablemente no tenían. Información sobre qué exactamente estaba haciendo Gerard Piqué respecto a Shakira y al estadio Shakira. Piensen en lo que significa eso. Piensen en lo que representa sentarse frente a un ejecutivo de una empresa multinacional y mostrarle con documentos en mano la cara que no ve en las ruedas de prensa y en las entrevistas de marketing. Porque según fuentes consultadas directamente por este canal, Antonio les mostró la evidencia documentada, los emails donde Gerard Piqué expresaba su oposición al estadio exactamente después de que Shakira rechazó su oferta comercial, los testimonios de empresas que fueron amenazadas con pérdida de contratos si apoyaban el proyecto, la cronología completa, fecha por fecha, que demostraba que las supuestas preocupaciones de seguridad de Piqué comenzaron precisamente en el momento en que su ego fue herido, precisamente en ese momento. No antes, no después, en ese momento exacto. Y según personas del entorno empresarial consultadas por este canal, Antonio les hizo una pregunta, una sola pregunta, simple, directa, pero absolutamente poderosa. ¿Quieren que su marca esté asociada con alguien que usa tácticas de sabotaje empresarial y chantaje contra su expareja por venganza personal? No les dijo qué hacer. No les exigió que rompieran contratos. No cruzó ninguna línea. Simplemente les dio información y les permitió tomar sus propias decisiones informadas sobre con quién querían hacer negocios. Eso es todo, y resulta que eso fue suficiente, porque al menos dos de esas compañías, dos de las más grandes, decidieron que no. Decidieron que el riesgo reputacional de estar asociadas con Gerard Piqué en este momento superaba cualquier beneficio de marketing que la Kings League pudiera ofrecerles. No hubo presión adicional, no hubo ultimátum, no hubo confrontación, solo información. Y la información fue devastadora. Fuentes consultadas por este canal aseguran que estas compañías hicieron sus propias evaluaciones internas, consultaron con sus departamentos de relaciones públicas, analizaron el riesgo de que su asociación con Piqué se convirtiera en un problema mayor si toda la historia del sabotaje se hiciera completamente pública, y llegaron a una conclusión. Lo más inteligente era salir ahora, silenciosamente, antes de que el escándalo creciera. Antes de que fuera demasiado tarde para salir sin mancharse. Y el daño económico para la Kings League, según personas del entorno empresarial que tienen conocimiento directo de la situación, es significativo. Estamos hablando de contratos que representan millones de euros en ingresos garantizados, dinero que ahora Gerard Piqué tendrá que reemplazar si quiere mantener su proyecto funcionando al mismo nivel. Millones de euros que se van silenciosamente, sin comunicado de prensa, sin declaración oficial, simplemente se van. Y aquí está la ironía absoluta, y aquí está la ironía absolutamente devastadora de toda esta situación. Gerard Piqué pasó meses usando su influencia económica como arma, meses amenazando empresas con romper contratos si apoyaban el estadio Shakira, meses intentando crear consecuencias financieras para quienes se atrevieran a asociarse con el proyecto de su ex, meses usando exactamente esa táctica. Y ahora esa misma táctica se ha vuelto contra él, porque empresas están tomando decisiones de terminar su asociación con Gerard Piqué basándose exactamente en el mismo tipo de cálculo. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Queremos estar asociados con este comportamiento? Y la respuesta, al menos para dos patrocinadores importantes, ha sido no.
Hay límites que no se deben cruzar, y cuando los cruzas, las consecuencias regresan. Pero escuchen esto, porque aquí está la parte que hace que todo sea aún más brillante como estrategia. Según fuentes muy cercanas a la situación consultadas por este canal, Gerard Piqué está furioso por estas salidas. Está intentando entender cómo pasó. Sospecha que alguien contactó a sus patrocinadores, pero no tiene prueba definitiva de que fue Antonio de la Rúa, porque Antonio, siendo el profesional legal y empresarial que es, fue extremadamente cuidadoso en cómo manejó cada una de esas conversaciones. No hizo amenazas, no hizo demandas, no cruzó ninguna línea legal, simplemente compartió información factual y dejó que los ejecutivos llegaran a sus propias conclusiones. Es el tipo de movimiento que solo alguien con experiencia legal y empresarial de alto nivel puede ejecutar de forma perfecta. Información compartida profesionalmente sin cruzar ninguna línea, pero absolutamente devastadora en sus resultados. Y según personas consultadas por este canal, esto es solo el comienzo. Porque aunque solo 2 patrocinadores han roto contratos hasta ahora, hay otros que están evaluando su asociación con los proyectos de Gerard Piqué. Código empresarial para decir que están considerando hacer exactamente lo mismo. Y aquí está el efecto que Antonio buscaba desde el principio. Cuando 2 compañías importantes toman la decisión de salir, eso crea algo. Crea un efecto dominó. Otras empresas empiezan a preguntarse, ¿saben algo que nosotros no sabemos? ¿Deberíamos estar preocupados también? ¿Es momento de reconsiderar nuestra asociación? Y ese efecto dominó, según personas consultadas directamente por este canal, es exactamente lo que Antonio de la Rúa estaba buscando desde el principio. No necesitaba que todos los patrocinadores rompieran contratos inmediatamente. Solo necesitaba que algunos lo hicieran. Solo necesitaba crear incertidumbre. Solo necesitaba que Gerard Piqué entendiera, de forma concreta y financiera, que sus acciones tienen consecuencias reales que van mucho más allá del conflicto personal con Shakira, porque cuando pierdes patrocinadores importantes, no solo pierdes el dinero de esos contratos específicos, pierdes credibilidad con otros potenciales patrocinadores, tienes que explicar por qué se fueron, tienes que trabajar el doble de duro para convencer a nuevas empresas de que asociarse contigo sigue siendo buena idea. Es un daño que va mucho más allá de las cifras inmediatas, es un daño a la reputación del proyecto completo, y para alguien como Gerard Piqué, cuyo ego está tan profundamente atado a ser visto como un empresario exitoso, innovador, visionario, eso probablemente duele tanto como el impacto financiero directo. La culpabilidad se manifiesta de formas que no puedes esconder y en los negocios se manifiesta en los números. Pero aquí tenemos que hacer una pausa. Porque aunque perder 2 patrocinadores importantes es significativo, aunque el daño económico es real, aunque la estrategia de Antonio de la Rúa fue brillante en su ejecución, eso no es lo más grave que le ha pasado a Gerard Piqué en estos días. No es lo peor, ni siquiera se acerca a lo peor. Lo que vamos a revelar ahora es mucho más devastador, mucho más definitivo, mucho más permanente en sus consecuencias. Porque hay algo que necesitan recordar sobre por qué Antonio de la Rúa viajó a España. No fue solo para entregar una denuncia, no fue solo para contactar patrocinadores, no fue solo para hacer una declaración, no fue solo para hacer una declaración simbólica. Antonio de la Rúa vino a España porque había un juicio programado, un juicio rápido tal como Shakira había propuesto desde el principio, un juicio donde se resolverían de forma oficial, legal y definitiva las acusaciones de sabotaje e interferencia indebida de Gerard Piqué contra el proyecto del estadio Shakira. Y ese juicio se celebró. Y esta misma mañana, según fuentes del entorno legal consultadas exclusivamente por este canal, salió la resolución, la sentencia, la decisión oficial del juez sobre el caso de Shakira contra Gerard Piqué. Y cuando sepan qué dice exactamente esa sentencia, van a entender por qué decimos que esto es lo más grave que le ha pasado a Piqué, porque esto cambia absolutamente todo, porque esta es una derrota de la que no hay recuperación posible. Fuentes muy cercanas al proceso judicial revelan que el juez falló completamente a favor de Shakira. No fue una decisión dividida. No fue un veredicto con matices, no fue un fallo parcial que dejara espacio para interpretaciones, fue una victoria total, completa y absoluta para ella. El juez, según personas consultadas directamente por este canal, revisó toda la evidencia presentada por Antonio de la Rúa en representación de Shakira, los documentos, los testimonios, la cronología, las comunicaciones. Todo el caso meticulosamente construido que demostraba que Gerard Piqué había interferido deliberadamente con el proyecto del estadio Shakira, no por preocupaciones legítimas de seguridad pública, sino por motivaciones personales, por venganza, por ego herido. Y el juez fue claro. Las acciones de Gerard Piqué constituyeron interferencia indebida. Su uso de influencia para presionar autoridades y empresas fue inapropiado. Sus motivaciones fueron personales, no altruistas. Y todo eso tuvo consecuencias reales para Shakira, profesional y personalmente.
Claramente, la sentencia incluye dos componentes específicos, dos formas de consecuencias que Gerard Piqué ahora tiene que enfrentar. Y cuando sepan cuáles son exactamente, van a entender por qué esto es absolutamente devastador. El primero, Gerard Piqué ha sido condenado a pagar a Shakira más de 5 millones de euros. Escuchen bien lo que acabo de decir, más de 5 millones de euros. Según fuentes del entorno legal consultadas por este canal, esta cantidad fue calculada de forma específica y detallada. Los costos adicionales que Shakira incurrió debido a los retrasos causados por la interferencia de Piqué, los contratos que tuvieron que ser renegociados, el impacto reputacional de estar asociada públicamente con la controversia sobre el estadio, todo fue considerado, todo fue cuantificado, todo fue incluido en el cálculo. Y según personas consultadas, 5 millones probablemente es una fracción de lo que Shakira podría haber reclamado si hubiera querido maximizar la cantidad. Pero aparentemente el objetivo no era destruir a Gerard Piqué económicamente, era establecer un principio, demostrar que sus acciones tuvieron un costo real, demostrar que no puedes sabotear los proyectos de otras personas sin consecuencias, demostrar que hay límites que no se deben cruzar. Pero esa compensación económica, por significativa que sea, no es el componente más devastador de la sentencia, porque hay algo que probablemente le duele a Gerard Piqué mucho más que pagar 5 millones de euros, mucho más, y van a entender exactamente por qué en un momento. El segundo componente de la sentencia es una orden judicial permanente. Fuentes muy cercanas al caso revelan que el juez ordenó específicamente que Gerard Piqué no puede hablar públicamente sobre Shakira, no puede mencionar su nombre, no puede tocar temas relacionados con ella, no puede dar opiniones sobre sus proyectos, su carrera, su vida personal, absolutamente nada. Es como si Shakira no existiera para él en cualquier contexto público. Según personas consultadas por este canal, la orden judicial es extremadamente específica y amplia en su alcance. Cubre entrevistas, cubre podcasts, cubre redes sociales, cubre cualquier aparición pública donde Gerard Piqué tenga la oportunidad de hablar. En todos esos contextos, Shakira es un tema completamente prohibido. No puede hablar bien de ella, no puede hablar mal de ella, ni siquiera puede reconocer preguntas sobre ella. Si un periodista le pregunta algo relacionado con Shakira, legalmente tiene que negarse a responder. Y aquí está la pobloica, aquí está la ironía absolutamente devastadora de toda esta situación. Gerard Piqué pasó meses usando su voz y su influencia como arma, daba opiniones públicas sobre por qué el estadio no debería construirse, expresaba sus supuestas preocupaciones a quien quisiera escucharle, usaba cada plataforma disponible para sembrar dudas sobre el proyecto. Cada entrevista, cada aparición, cada declaración, todas dirigidas al mismo objetivo. Y ahora, legalmente, permanentemente, no puede decir absolutamente nada sobre ella. Su voz, que usó como arma durante meses, ha sido permanentemente silenciada respecto a este tema, para siempre. Fuentes muy cercanas revelan que cuando los abogados de Gerard Piqué escucharon esta parte de la sentencia, hubo un momento de silencio absoluto en la sala, porque aunque anticipaban que podría haber algún tipo de orden restrictiva, no esperaban algo tan amplio, tan específico, tan permanente. Intentaron argumentar que la orden era demasiado restrictiva, que limitaba excesivamente el derecho de Piqué a expresarse, que había formas menos extremas de proteger a Shakira sin silenciarlo completamente. Pero según fuentes consultadas por este canal, el juez fue absolutamente claro en su razonamiento. Gerard Piqué no estaba simplemente expresando opiniones personales, estaba usando sistemáticamente su plataforma pública y su influencia para interferir con el trabajo profesional de otra persona. Había cruzado la línea, había cruzado completamente la línea, de la expresión personal al acoso y la interferencia activa. Y cuando haces eso, cuando cruzas esa línea de forma documentada y sostenida, pierdes el derecho de seguir hablando sobre ese tema. Hay límites que no se deben cruzar. El juez, según personas consultadas, citó el patrón documentado de comportamiento de Gerard Piqué. No fue una sola declaración inapropiada, fue una campaña sostenida de meses, contactando autoridades, presionando empresas, generando controversia pública, todo dirigido a sabotear un proyecto profesional específico. Y cuando tienes ese nivel de interferencia deliberada y documentada, una orden judicial restrictiva no solo es apropiada, es necesaria, es la única respuesta proporcional para proteger a la víctima de acoso continuado. Y fuentes del entorno legal revelan que la sentencia incluye lenguaje muy específico sobre qué constituye violación de esa orden. No es solo mencionar el nombre de Shakira directamente, es cualquier referencia clara a ella
a sus proyectos, a situaciones donde es obviamente el tema de discusión, aunque su nombre no se mencione explícitamente. Si en una entrevista le preguntan sobre su ex, que es cantante colombiana, no puede responder, aunque técnicamente no dijeron su nombre. Si le preguntan sobre el estadio en Madrid, no puede dar opiniones si es claro que están hablando del estadio Shakira. Cualquier intento de hablar sobre ella indirectamente está cubierto por la prohibición. Es hermético. Fue diseñado específicamente para cerrar cualquier vacío legal que Gerard Piqué pudiera intentar explotar. Y según personas consultadas directamente por este canal, Antonio de la Rúa personalmente trabajó con el equipo legal para redactar el lenguaje exacto de esa orden. Usó su experiencia como abogado para anticipar cada argumento técnico que Piqué podría usar. Cerró cada escape posible, cada uno. Fuentes muy cercanas aseguran que cuando Shakira fue informada de la sentencia completa, su reacción fue de alivio profundo. No de triunfalismo, no de celebración ruidosa, no de venganza satisfecha. Simplemente alivio, porque para ella, según personas de su entorno, esto nunca fue sobre destruir a Piqué, nunca fue sobre humillarlo públicamente, nunca fue sobre vengarse, fue sobre tener paz, fue sobre poder hacer su trabajo sin interferencia constante, fue sobre establecer límites permanentes que le permitieran vivir su vida sin que su ex intentara sabotear cada proyecto que emprendiera. Y ahora tiene exactamente eso, 5 millones en compensación por el daño ya causado. Y silencio garantizado legalmente hacia el futuro. Fuentes consultadas revelan que lo primero que Shakira hizo después de recibir la noticia fue llamar a Antonio de la Rúa para agradecerle, que la conversación fue breve pero emotiva, que ella reconoció que sin su intervención, sin su profesionalismo, sin su disposición a volar a España y pelear esta batalla legalmente, probablemente seguiría enfrentando el mismo sabotaje que había estado sufriendo durante meses. Y según personas muy cercanas a la situación, Antonio respondió con algo simple, con algo que no necesitaba más palabras que esas. Para eso están los amigos, para actuar cuando hace falta. Piensen en lo que significa esa frase. Hay personas que hablan y hay personas que actúan. Antonio de la Rúa demostró ser del segundo grupo. Viajó miles de kilómetros, invirtió su tiempo, usó su experiencia legal, ejecutó una estrategia multifacética que incluía tanto el sistema judicial como presión empresarial directa, y consiguió resultados definitivos, resultados reales, resultados permanentes. Y ahora llegamos a las implicaciones más amplias de todo esto, porque lo que le pasó a Gerard Piqué en estos días no es solo una derrota personal. Es una lección sobre consecuencias, y esa lección vale la pena procesarla completa. Durante meses, Gerard Piqué actuó como si su influencia y su poder lo hicieran inmune a cualquier repercusión. Podía presionar gobiernos, podía amenazar empresas, podía usar su plataforma pública para sembrar dudas sobre los proyectos de otros. Y aparentemente creía, genuinamente creía que no habría ningún precio a pagar por ese comportamiento, que las consecuencias eran para otros, no para él, que su posición lo protegía. Ahora sabe que estaba equivocado. Ha perdido patrocinadores importantes, millones en contratos que se fueron silenciosamente porque las empresas decidieron que asociarse con él era demasiado riesgoso. Eso es consecuencia empresarial directa de sus propias acciones. Tiene que pagar más de 5 millones de euros en daños, dinero que sale directamente de su fortuna personal, para compensar a la misma persona que intentó sabotear. Eso es consecuencia financiera directa, real y cuantificable, y está permanentemente silenciado respecto a Shakira. No puede hablar de ella, no puede dar opiniones sobre sus proyectos, no puede usar su voz pública de ninguna forma que la involucre. Eso es consecuencia personal directa, y esa, según fuentes muy cercanas a la situación, probablemente duele más que cualquier cantidad de dinero. La ironía absolutamente devastadora de ver al hombre que tenía el mundo a sus pies, que tenía influencia, plataforma, dinero, poder, que usó todo eso como arma. Ahora legalmente obligado al silencio respecto a la mujer que quiso destruir. No hay imagen más contundente que esa para describir lo que significa que las consecuencias lleguen de verdad. Y lo que esto demuestra, lo que este canal ha podido confirmar a través de fuentes con conocimiento directo de cada parte de esta historia, es que Shakira no necesitó gritar, no necesitó hacer declaraciones en redes sociales, no necesitó apariciones públicas dramáticas, simplemente construyó un caso, lo presentó con profesionalismo, con evidencia, con estrategia, y dejó que el sistema hiciera lo que debe hacer. Dejó que las consecuencias llegaran solas. Hay finales donde se hace justicia. Este es uno de ellos. No es perfecto, nunca lo es, pero es real y es definitivo. Y con eso, queridos seguidores, cerramos por hoy esta entrega. Gracias absolutamente a todos ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por seguir eligiendo este canal como su fuente de información. Si esta historia les pareció tan reveladora como a nosotros, denle like, compártanla y si todavía no están suscritos, este
Es el momento. El botón está ahí esperándolos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos investigando, seguimos trayéndoles todo lo que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima entrega. Cuídense mucho.